Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Génesis. Vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 25. Hablemos acerca del libro de Génesis. Debemos de entender que la Biblia inicia con un grupo de tratados o libros, el cual es conocido popularmente o desde todos los siglos pasados hasta ahora como Pentateuco. Este libro contiene, este grupo de libros, 5 libros, son compuestos por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen que ver con la fundación del mundo, con la fundación del hombre, con la creación de las familias y de las herencias que Dios da a través de todas estas familias para que se cree su pueblo, para que se cree un mundo, para que nazca su hijo, para que se cree su iglesia. Estos 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Muchos ponen en entredicho esto de que fueron escritos por Moisés, pero gracias a avances científicos y a descubrimientos que se han dado en los últimos siglo y medio, la ciencia o la investigación más bien da más crédito al hecho de que se pueda o que se confirme el hecho de que Moisés fue el autor de estos 5 libros. Hablando del libro de Génesis, tenemos que decir que este primer libro del Pentateuco se llamaba Bereshith, que es la palabra que se utiliza para el inicio de cualquier obra importante en el hebreo. Esto se traduce con la forma gramatical que significa en el principio, al inicio. Es como cuando nosotros contamos un cuento a un niño que decimos, había una vez. Esta palabra se utilizaba para el Bereshit, se utilizaba para obras realmente importantes. Este nombre se mantuvo, fue pasado, y el libro de Génesis obtiene su nombre cuando la Biblia es traducida al latín en el siglo cuarto. Y se le dio el libro de Génesis, el título de Génesis, que significa orígenes, fuente, nacimiento. Es importante hacer notar que el libro de Génesis, cuando se lee o cuando se escudriña, cuando se trabaja sobre él, cuando se aprende de él, cuando se lee con amor, no debe de verse como un libro de carácter científico acerca de la creación. Tiene relatos realmente importantes y relevantes con respecto al origen del universo. Algunas partes no están totalmente en un orden cronológico, sino que son explicativas y totalmente aclarativas a través de toda su narración, para que la persona que lo estudie no contenga dudas o no quede con faltantes de información. Se refleja mucho en el hecho de que podemos describir de que el libro de Génesis explica de una manera más extensa y más rica, por ejemplo, la vida de José, que nació de su padre, el padre de la nación hebrea, y que fue a Egipto. O sea, esa narración de todo de la vida de José tiene mucho más sentido y es más descriptiva que todo lo que explica acerca de la narración o de la descripción del origen del universo. Esto nos deja entender de que el universo como tal, la creación del universo, de todo lo que está ahí, es más como un campo, como un lugar donde se desarrolla lo realmente importante. Es como si nosotros fuésemos a hacer un concierto, pensemos en un concierto de música, y nos pusiéramos a describir el lugar donde va a ser. Lógicamente, pues van a decir, se va a hacer en tal lugar, tiene un aforo tal, tiene tales descripciones, el lugar donde va a ser hecho. Pero lo importante es lo que ahí se va a hacer, la música que se va a tocar, los intérpretes que van a tocar, el tipo que va a ser, cómo se van a sentir las personas que van a oír esa música. Así es como la Biblia toma esto de la creación del universo. Vean que pasa muy rápido. La creación del universo no dura ni un capítulo y medio lo más. Y lo más importante es el hombre
la relación de Dios con los hombres, el objetivo espiritual de esa creación, de esa relación de nuestra con Dios. Porque la Biblia es importante entender que tiene que ver completamente con Jesús. Cada libro, cada uno de los libros de la Biblia es un testimonio de Él y el plan divino que Dios tiene por medio de su Hijo de Jesucristo de redención para cada uno de sus hijos. Eso sí es importante. Entonces, cuando nosotros leamos el libro de Génesis, entendamos que no es que nos está contando cosas a medias o ponernos a entender o creer que entre una palabra y otra hay un significado oculto acerca de esto. No, simplemente nos está diciendo, pasó así, 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 y lo importante es quiénes van a estar ahí. Marcos 13:19 nos dice que Jesús refirió muchas veces a la creación. Veamos este versículo que dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Está hablando de la tribulación que se va a dar en el Apocalipsis, pero nos está hablando de la creación que Dios creó. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y puse esta frase porque me la encontré ahí en el librito de Escuela Dominical, muy interesante. Dice, si deseamos saber de Dios, debemos iniciar en el principio. Y siempre le digo a las personas, si usted abre la Biblia en Génesis 1, versículo 1, y no cree lo que ahí dice, no siga adelante, porque usted ya entró de la manera equivocada, porque Dios todo lo hace para bien nuestro. Empecemos con el estudio. Génesis 1, del 1 al 5 dice, vi en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Qué interesante esto, porque vamos a empezar con esto que dice Timoteo, y es importante que lo entendamos y lo veamos. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si nosotros iniciamos este viaje de la Biblia y lo iniciamos pues donde tiene que ser, en el Génesis, tenemos que entender de que esta palabra fue inspirada por Dios para enseñar, para poder corregir, para poder reprender a quien haya que reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o tienda a ser perfecto, equipado para toda buena obra que nos es dada por Dios. Juan 1:1-5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y éste era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros atamos esto con lo que acabamos de ver, de que Dios crea la luz, que separa la luz de las tinieblas y que a la luz le llama día y a las tinieblas noche, pues podemos entender de que hay dos entendimientos acá. Uno, pues Dios es luz, Dios crea la luz y de una vez dice, ok, va a haber una tiniebla y va a haber una luz. Pero en el sentido espiritual debemos de entender de que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. De que nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo es luz y que nosotros debemos perseguir esa luz. Ese es el sentido espiritual de todo esto. Entendamos, esto sí es importante, lo pueden estudiar en cualquier libro de ciencia. La máxima del universo es el caos. Todo procede al caos. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Tan sencillo. Usted agarra un globo terráqueo, de los que tenemos muchos en escuelas, colegios, universidades, donde se quiera, y póngase a estudiar un río. Cualquier río. Encuentre una línea recta en un río. No la va a encontrar. Es sinuoso. Hay corrientes, hay refrenos,
hay pozas, hay sumergideros, hay cataratas. Todo procede al caos, todo procede de una manera armoniosa al caos. ¿Sí? El universo es caos. Si nosotros nos explican cómo funciona el Sol es un completo caos de explosiones, de miles de millones de explosiones, de miles de grados centígrados a cada momento. ¿Y por qué eso? Dice uno, ¿por qué explota así? Porque así lo diseñó Dios, porque si no lo hubiera diseñado Dios de esa manera, no calentaría como calienta y nuestra tierra no pudiera tener ni soportar la vida que soporta porque Dios nos puso aquí en esta burbuja. En el principio estaban Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es entendible. Cuando Él dice, vamos a poner Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí presentes. Porque como dice Juan, al principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y sabemos perfectamente que Cristo y Dios, Jesús estaban ahí y que el Espíritu Santo siempre está con Él. La luz fue llamada luz por Dios. Él le da ese nombre. Y define de una vez que es buena. Veamos que es algo curioso, porque la luz llega a esparcir las tinieblas y dice Dios que la luz es buena. Y nosotros siempre identificamos a Jesús con la luz, a Dios con la luz. ¿Sí? Luego le dio un orden al día para que coincidiera con nuestro modelo espiritual. Vea que es interesante porque aquí hay algo que sí es digno de estudiarlo. Dice, y llamó Dios a la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana de un día. La tarde y la mañana de un día y en el medio quedaba la noche. Quiere decir que hay una tarde, cae una tiniebla y al día siguiente vuelve a aparecer la luz. Eso es una señal. El hombre luego cambia ese orden de día, sí, al menos los hombres occidentales como nosotros, y el día termina a las 12 de la noche, o sea, termina en tinieblas. Pero ese no era el plan inicial de Dios. ¿Sí? Entonces, terminamos este primer pedacito diciendo que Dios crea la luz, que la luz aleja las tinieblas y que Él bautiza a esto como día y noche. Génesis 1, 6, 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue. Y llamó Dios a esta expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Puede usted, si usted gusta, si usted quiere, entenderse en un estudio de cómo fue creada la atmósfera de la Tierra. Y fue precisamente eso, fue un crecer de adentro hacia afuera, que fue creada la atmósfera con todos sus estratos, con todas sus capas, y la capa más externa, que es la capa de ozono, que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas. ¿Fue creada así por casualidad? ¿Fue creada así porque así se antojó? No, no. Es parte de un plan divino. Dios es el gran diseñador, Dios es el gran creador. Debemos de tener siempre en cuenta que Dios no es un prestidigitador. Mucha gente le encantaría que tener un Dios como una varita mágica que hace puff, como la hadita de Cenicienta, así que tocaba una calabaza con una varita y se convertía en un coche. Dios no actúa muchas veces de esa manera, casi nunca de hecho. Él siempre tiene un plan perfecto, divino, de cómo deben de irse dando las cosas. Solo hay algo que es automático e inmediato en este mundo y es su conversión de un ser pecador a un hombre salvo, que es en un momento, porque así es nuestro Señor Jesucristo con nosotros, es inmediato. El primero creó un medio propicio para el desarrollo de la vida. O sea, veamos que crea la luz, crea la noche, después crea una parte que podemos llamar atmósfera, ¿sí? Por medio de la cual nosotros podemos ver el cielo. Lógicamente Moisés identifica esto con el cielo porque basado en las cosas que él entendía, pues no entendía que había una capa de oxígeno donde estaba la atmósfera, la estratosfera y todo este tipo de cosas. Pues no se había descubierto esas cosas, pero sí había una bóveda increíble que nos permite actualmente es respirar, llena de oxígeno, ¿sí? Creada de manera maravillosa, casi milagrosa, para que nosotros vivamos. Y es que es eso, tenemos que entender que la creación no es otra cosa más que una nave espacial para que nosotros vivamos perfectamente. Dios creó así la atmósfera llena de aire y de nubes. Esta bóveda se puede conocer, o se conoce, perdónenme, como la biosfera. Y
En esta biosfera vivimos nosotros, tenemos todo lo que tenemos. Tenemos aire, tenemos agua, tenemos luz, tenemos forma de movernos, tenemos vida. Y esta vida nos fue dada por Dios. Génesis 1, 9, 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y la tarde del día tercero. O sea, en este día se crea el mar, la tierra y la vegetación. ¿Sí? Siguiendo con su plan divino, Dios crea un lugar donde el hombre pueda vivir y desarrollarse. Crea un lugar seco al cual llama tierra. Algo que es bastante comprobable es que, si usted lo lee acá, dice que a la reunión de los secos llamó tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea, había una tierra y varios mares. La ciencia después estudia y se da cuenta de que muchos años atrás en la Tierra había lo que llamaban la Pangea, que era una sola extensión de tierra, la cual fue quebrada después en muchos pedazos. Después vamos a entender un poquito más acerca de eso, porque si no sabemos entender, recordemos, importante, la Biblia no es un libro científico ni está hablando de esto, pero la ciencia nos ayuda a descubrir que todo lo que está aquí es cierto. Sí, había una sola tierra, había mares, muchos mares, y Dios ordenó la creación de la vegetación. ¿Sí? Si usted analiza la cadena alimenticia, y no es algo que no tiene nada que ver con estas teorías ateas, ni nada de eso. No, 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 no. Lo que le enseñan a uno en primero de la escuela, que es la cadena alimenticia. ¿Quién está más abajo en la cadena alimenticia? Son los vegetales. ¿Sí? Los vegetales se nutren de la tierra y del sol y producen alimento. Alimento para ser consumido por bestias, por vacas, por los humanos. ¿Sí? Entonces, este es el fundamento de la cadena alimenticia. Son los vegetales, son los árboles, son los frutos, son el zacate, las semillas, todo este tipo de cosas. ¿Qué Dios más divino? Él creó eso de primero porque sabía que primero había que hacer eso para que todos tuvieran que comer. Y así lo hizo Dios de una manera perfecta, diseñado perfectamente. Luego, dijo Dios luego: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era buena, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Vamos a ver, entonces uno dice: pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si antes había día y noche? ¿Por qué no había sol y luna? Entendamos nuevamente, no es un libro científico, así fue como lo fue describiendo Moisés, y Dios y Moisés nos vuelve a aclarar acerca de la creación de Dios en este día, cuando él dice que no solamente el sol y la luna, sino que también van a haber estrellas, y le da un orden a todo. Recordémonos que Dios ve esto como algo donde Él tiene que crear todo para que sea perfecto, para que el hombre pueda venir a habitar la tierra. ¿Sí? Ok, nosotros sabemos que el sol nos da luz, nosotros sabemos que el sol nos da calor, ¿sí? Y que en la noche hay una luna. Y para muchos la luna es muy linda y preciosa y nada más. Pero las personas que conocen y saben que en tanto el sol y la luna rigen las mareas. El sol y la luna rigen los tiempos de siembra porque nos ayudan a definir las estaciones. Los viejitos de antes, de hace cientos de años, sabían cuándo sembrar, cuándo no sembrar,
cuándo iba a haber canícula, cuándo no iba a haber canícula. ¿Por qué? Por el sol y la luna. Y es que Dios en esta forma tan maravillosa de ser, le ayuda al hombre diciendo, ok, estas dos lumbreras te sirven, no solo para que te den luz y calor y para que le den alimento a las plantas, sino para que usted las utilice, para que sepa el señalamiento correcto de los ciclos de la vida. Porque la vida va haciendo un ciclo, ¿sí? Sí, que el día, la noche, sí, pero también tenemos las semanas, también tenemos la primavera, el otoño, el invierno y el verano en los lugares que lo hay. Nosotros tenemos temporada seca, temporada lluviosa y todo este tipo de cosas que nosotros tenemos. Acordémonos de nuevo que el universo es un caos, es un caos completo, pero lo único que sobresale en ese caos es Dios dando qué? Dando un orden, porque Dios es orden, ¿sí? ¿O es que acaso después de la noche no sigue el día? ¿O es que acaso después de que en los lugares que cae nieve y después de unos meses no se derrite la nieve porque llega la primavera y hay una floración muy alta? Y después viene el verano con su calor para poder derretir el hielo y que haya suficiente agua para soportar la vida y para que crezcan las cosas y para todo lo que se tiene que hacer. Y después viene el otoño, que los palitos ponen las hojas. Nosotros no vivimos eso porque nosotros vivimos en un país que no tiene tantas cosas así. Pero si usted analiza, nosotros también tenemos este tipo de cosas. Y es el orden de Dios. Lamentablemente el hombre quiebra ese orden a cada rato y entonces ya no tenemos solo el orden de Dios, sino que tenemos la niña y el niño, ese tipo de cosas que pues son cosas que el hombre se ha encargado de destruir el orden perfecto que Dios tenía. El sol y la luna necesarísimos para el soporte de la vida. No, debemos de entender, por ejemplo, estudios dicen que si la luna se alejara tan solo unos cuantos kilómetros más de la Tierra, habían demasiados problemas en la Tierra, ¿sí? Actualmente vemos lo mismo. Dios es luz que da vida. Espiritualmente, en nuestro estudio tenemos que saber que Dios da vida y que hay una luz reflejada de Dios que es Jesucristo y que alumbra el mundo y que aleja las tinieblas. Y nosotros somos reflejo de eso también. Entendamos que desde el punto de vista espiritual también tenemos gran enseñanza. Apocalipsis 1, 20 y 25. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la apertura y expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Anteriormente, Dios había creado la tierra, había separado el mar a un pedazo de tierra, había creado vegetación. Después, crea Dios estos seres marinos y seres del cielo. Uh-huh. Y aquí es donde se presta muchas veces esa confusión. Porque Dios los crea primero. Y entonces el hombre dice, hubo seres marinos y después seres terrestres. Entonces quiere decir que los seres marinos se convirtieron en terrestres. Ahí es donde uno se queda así como, qué raro esto, espérese porque no... Ahí como que en el medio hay algo que se zafa la tabla. Porque las personas que no creen de que Dios fue creando criatura por criatura, pues tienen sus otras creencias. Nosotros pues creemos en que hay una adaptación de ciertos animales a sus ambientes y pues lógicamente a las formas y lógicamente si un oso vive en la nieve pues va a desarrollar más pelo para poder soportar los fríos, pero no, eso no implica que un oso se va a convertir en un osfuerno o una cosa así. Pues Dios va creando y va desechando y va poniendo. Dios es perfecto en muchas formas, Él va mitigando muchas cosas, ¿sí?
Dios crea primero las aves y los seres marinos, los llena y les dice crezcan, los bendice, ¿sí? Y entonces ya había esa gran masa de seres vivientes en el aire, en el cielo. Después ya en el día sexto crea los seres vivientes terrestres, ¿sí? Todos los seres terrestres los crea y empieza a haber seres que caminan sobre la tierra. Podemos entrar aquí en una discusión de acerca de reptiles gigantes, de reptiles pequeños, de que este se extinguió, de que este siguió, de que este se transformó. Pero entendamos que nuestro estudio se refiere a que Dios crea a los seres vivientes, a que estaban ahí, pero por un objetivo final. El cómo, el dónde, el cuándo, es una discusión que lo único que nos sirve es para perder lo realmente esencial de lo que nosotros debemos entender. Lo importante es que debemos de saber que Dios creó todo. Todo fue creado por Él. ¿Cómo lo creó? Perdónenme la palabra, pero es poco importante. Nosotros simplemente debemos de cerrar los ojos y decir, sí, Él lo creó. Y de alguna forma lo creó. ¿Cómo lo creó? No sé, así lo creó. Vean, conversaba una vez con un mecánico y me decía que no hay cosa más triste para un mecánico que andar en un carro que suena. Porque el mecánico entonces empieza a decir, es aquello que está sonando, mira, puede ser que esto esté fallando. Que eso... En cambio, si uno no conoce el mecanismo así a 100% de un vehículo, o sea, se monta y lo arranca y lo disfruta. Yo pienso muchas veces que así es como nosotros debiéramos de vivir. Sí, hay seres hay seres creados por Dios que ahí están y viven y todo. Y nosotros disfrutemos, vivamos y tengamos esa confianza de que Dios todo lo creó por algo, que todo viene por algo. Hasta los zancudos que son tan molestos, ¿por qué Dios los creó? Por algo los creó. ¿Sí? Y no nos pongamos a pensar de que fue que primero creó el huevo, primero la gallina, que primero vino esto, que primero... ¿Qué importancia tiene? Lo importante es que usted sepa que Dios creó las cosas y que todo lo que creó Dios lo creó con un objetivo específico. Lo creó para crear un mundo, lo creó para crear una biosfera, lo creó para crear un lugar donde usted pudiera venir a crecer, donde usted pudiera venir a nacer, donde usted pudiera venir a desarrollarse para ser como un ser humano, como un hombre, creciera y pudiera redimirse de los pecados, llegar a los pies de Cristo y poder ganar su posición en el cielo, porque usted para eso fue creado. ¿Sí? Y todo lo demás, pues disfrútelo, vívalo. Porque así es como Dios quiere que sean las cosas. Vamos a ver en la clase siguiente por qué es que crearon los hombres y por qué habían creado todo esto antes. Concluyamos. Dios creó los cielos y la tierra y dio un orden al mundo que conocemos, tal y como lo conocemos. Insisto, si usted lee Génesis 1, versículo 1, y lo pone en entredicho diciendo, sí, pero es que también se esto, otro y todo. Si usted lo pone en entredicho, no. Crea en eso. Crea en que Dios creó los cielos y la tierra. Crea que Dios es el sumo hacedor del universo. Crea que Dios está presente en todo y para todo. Y que lo más importante, todo fue creado por y para Cristo. Y que Cristo le tiende una mano a usted y a mí. Y nos dice, venga, para que seamos coherederos de todo esto. O sea, todo eso, imagínense, solamente por ser usted un hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, lo único que tiene que hacer usted es aceptar a Jesucristo y obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Es amar a nuestro Señor. Todo por Él fue creado, fue bendecido y fue certificado. Tiene el sello de hecho por Dios. Si usted no cree esto, si usted no cree que todo fue hecho por Dios en la perfección de Dios, tan siquiera vea una telaraña. Vea una telaraña como es perfecta, preciosa, linda, con un propósito, con una idea. Dios la diseñó. Y así es como es todo. Todo en un orden dado y por orden de Dios. Nada se creó sin orden de Dios. Nada fue hecho sin orden de Dios. Y les insto y les suplico siempre a la gente, deje de preguntarse tanto el cómo. O si usted quiere entender el cómo, primero lea la Biblia, escudriña la Biblia, entienda el sentimiento espiritual de las cosas
y entienda por qué fueron dadas las cosas. Ya después, si usted quiere entender y ver el cómo, pues enrédese lo que usted quiera, pero sepa y entienda que lo bonito de todo es disfrutar de la gran creación que Dios nos ha dado, de las bendiciones que Dios provee para nosotros día con día a través de su creación. Con esto los dejo en esta primera clase de Génesis 1, ¿sí? Dios les bendiga, espero que haya sido de gran bendición, los espero nuevamente en una nueva entrega de la Escuela Dominical. Dios les bendiga.